Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a hacer que muchos de ustedes se queden con la boca abierta. Prepárense porque vamos a desgranar las revelaciones sin filtro de Demet Özdemir que han dejado a todo el mundo en shock. Sí, han oído bien. Esa relación, esa conexión, esa historia que tanto seguimos con atención, ahora sale a la luz con detalles que nadie esperaba. Si eres fan de Can Yaman de Demet Özdemir, o simplemente te encanta estar al día de los cotilleos más jugosos del mundo de la fama, quédate conmigo hasta el final porque esto se pone muy interesante. Y antes de sumergirnos en todas estas bombas te recuerdo, si aún no lo has hecho, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas. Empezamos. Bueno, como bien saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de muchísima atención mediática. Desde que compartieron pantalla en Erkenci-Kuş, la química entre ellos era innegable, y los rumores de un romance fuera de los focos no tardaron en surgir. Pero lo que parecía una historia de cuento de hadas, a veces, esconde capítulos que solo salen a la luz cuando los protagonistas deciden sinceramente abrirlos. Y parece que Demet, en una reciente aparición o entrevista que ha revolucionado las redes y los medios turcos, ha decidido compartir algunos detalles que, como decimos en el título, han dejado a todos en shock. La clave de todo esto reside en la palabra sin filtro. A menudo las celebridades, por necesidad o por protección, tienden a dar versiones edulcoradas de sus experiencias. Pero cuando alguien decide ser genuinamente honesto, las revelaciones pueden ser impactantes. Y Demet, al parecer, ha optado por esa sinceridad, desvelando aspectos de su relación con Can Yaman que van más allá de las portadas y los titulares que conocimos. Lo primero que ha causado revuelo es, según lo que se comenta, la naturaleza de las expectativas dentro de esa relación. Se rumorea que Demet ha hablado de cómo quizás, la percepción pública y la realidad vivida por ella eran dos cosas muy distintas. A veces, cuando una pareja es tan pública y querida, los fans proyectan en ellos un ideal que en la intimidad es imposible de mantener. Demet aparentemente ha hecho hincapié en que las presiones externas y las dinámicas internas de una relación pueden ser abrumadoras, y que lo que se veía desde fuera, quizás, no reflejaba la complejidad de lo que vivían. Otro punto que ha generado muchísima conversación son las diferencias de visión sobre el futuro. Se especula que Demet ha confesado que ambos tenían caminos y ambiciones distintas, y que quizás esta divergencia de metas fue un factor determinante en el desenlace de su relación. Cuando dos personas con talentos y aspiraciones tan grandes se unen, es natural que cada uno tenga su propia hoja de ruta profesional y personal. Y el choque de esas rutas, por muy enamorados que estén, puede ser difícil de sortear. Demet podría haber insinuado que hubo momentos en los que sintió que sus propios sueños se veían eclipsados o que la relación no le permitía crecer como ella deseaba en ciertos aspectos. Y hablando de crecimiento, algo que ha sorprendido es la supuesta mención de cambios de personalidad o comportamiento. No estoy diciendo que Demet haya acusado a Can de nada negativo en particular, sino más bien que con el tiempo y la exposición mediática, ambos pudieron haber experimentado transformaciones. La fama es una bestia de dos filos, y puede alterar la forma en que uno se ve a sí mismo y a los demás. Quizás Demet ha revelado que hubo momentos en los que la persona que conoció inicialmente fue evolucionando de maneras que no esperaba, o que la dinámica de la relación se vio afectada por los cambios que la propia industria les imponía. Pero quizás el punto más delicado, y que ha generado más especulaciones, es la autenticidad de los sentimientos. En el mundo del espectáculo es fácil difuminar la línea entre lo que es real y lo que es parte de una estrategia de relaciones públicas. Demet, al parecer, ha hablado con una franqueza que sugiere que hubo momentos de duda o de confusión sobre la verdadera naturaleza de su vínculo. ¿Era amor genuino? ¿Era atracción mediática? ¿Era una combinación de ambas? Estas son preguntas que todos nos hacemos cuando vemos a parejas famosas, y las respuestas de Demet, según los rumores, no han sido sencillas ni directas, sino más bien un reflejo de la complejidad emocional. También se habla de situaciones de incomodidad o presión durante su tiempo juntos. Es posible que Demet haya compartido anécdotas sobre cómo se sentía manejada por la atención constante, o cómo ciertas situaciones la llevaron a sentirse expuesta o vulnerable de formas que no deseaba. La vida en el ojo público es un desafío constante, y para una relación, puede ser una prueba de fuego. Demet podría haber eludido que hubo momentos en los que
El peso de la fama y las expectativas que venían con ella se hicieron insostenibles, y que eso afectó directamente la intimidad y la paz de su relación. Otra cosa que ha salido a la luz, y que me parece fascinante, es la perspectiva de Demet sobre la química. Todos nos enamoramos de la química que vimos en pantalla, pero quizás Demet ha querido aclarar que esa chispa en la ficción no siempre se traduce en una conexión romántica sólida en la vida real. A veces la magia de la actuación puede crear ilusiones que son difíciles de replicar fuera del set. Demet podría haber explicado que si bien compartían una gran conexión profesional y una amistad sólida, la base para un romance duradero quizás no estaba tan firme como muchos creían. Y para rematar, se rumorea que Demet ha sido muy clara sobre la importancia del crecimiento personal y la independencia. Parece que ha querido transmitir que a pesar de estar en una relación, siempre ha valorado su propio espacio y su desarrollo individual. Y que quizás en ciertos momentos sintió que esa independencia se veía amenazada o que la relación no le permitía florecer completamente como artista y como persona. Esta es una revelación poderosa porque toca un nervio sensible en cuanto a la dinámica de las relaciones modernas y el equilibrio entre pareja y autonomía. Ahora es fundamental recordar que aunque estas son las revelaciones que han dejado a todos en shock, la información proviene de filtraciones, interpretaciones y fragmentos de entrevistas. La verdad completa reside en el corazón y la mente de Demet Özdemir. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que sus palabras, cualquiera que sea su forma exacta, han servido para recordarnos que detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, hay personas reales con vidas complejas y sentimientos profundos. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, como tantas otras en el mundo del entretenimiento, nos enseña que la fama puede amplificar tanto las alegrías como los desafíos, y que la autenticidad, aunque a veces dolorosa, es siempre un camino valiente. Así que para resumir, los puntos clave que han causado revuelo son, la discrepancia entre la percepción pública y la realidad de su relación, las diferencias de visión sobre el futuro, los supuestos cambios en la personalidad o comportamiento, las dudas sobre la autenticidad de los sentimientos, las posibles situaciones de incomodidad o presión mediática, la distinción entre la química actoral y la romántica, y la importancia de la independencia y el crecimiento personal para Demet. Todas estas facetas, al ser desveladas sin filtro, han provocado un torbellino de reacciones y debates en torno a una de las parejas más mediáticas del momento. Y hasta aquí nuestro análisis de las impactantes revelaciones de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de su historia, un recordatorio de que la vida de las celebridades, aunque fascinante, está llena de matices y complejidades. Agradezco enormemente su tiempo y su atención, y me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron estas revelaciones? ¿Creen que la presión mediática es la principal culpable de que muchas relaciones no prosperen? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante, si les aportó algo nuevo o simplemente les entretuvo, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.